Esta semana iniciaremos con el trabajo de los triángulos. Para eso primero vamos a hacer una introducción y vamos a rescatar algunas propiedades y algunas características que son importantes y que nos van a servir para el desarrollo de los ejercicios y los problemas de esta semana. Primero recordamos que un triángulo es una figura de tres lados que se puede obtener a través del corte de unas líneas rectas o segmentos. En este caso tenemos tres segmentos o tres líneas que se están cortando de dos en dos y que en los puntos en donde se encuentra, que conocemos con el nombre de vértices, entonces tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Ese nombre de esos vértices también da origen al nombre del triángulo, y es que este triángulo lo llamamos el triángulo ABC gracias a esas tres letras. Además, esas tres letras también nos ayudan a colocarle el nombre de los lados. Entonces el lado A deberá ser opuesto al ángulo A o al vértice A. En este caso debemos recordar que los vértices se llaman con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. El vértice B o el ángulo que se encuentra acá, el vértice B, entonces tenemos el lado B y el vértice C nos da origen al lado C, cada uno de manera opuesta tal y como lo podemos observar. Ahora también tenemos los ángulos internos de ese triángulo. Entonces los triángulos internos aquí los llamamos alfa, beta y gamma. Y los ángulos externos que tenemos de la figura que les vamos a llamar lambda, delta y teta. Esos ángulos que vemos en color verdes, como se pueden ver, están fuera de la figura y por eso reciben el nombre del ángulo externo. Y los que están dentro de la figura, que son esos en color rojo, reciben ese nombre por estar dentro de la figura como ángulos internos. Ahora, debemos recordar que los triángulos reciben unos nombres y se clasifican primero según sus ángulos. Vamos a recordar que existen triángulos que se conocen con el nombre de triángulos acutángulos, y es que un triángulo es acutángulo cuando sus tres ángulos son agudos, de ahí donde aparece el nombre acutángulo. ¿Qué significa esto? Que los tres ángulos de la figura deben ser menores de 90 grados y mayores de 0 grados. El segundo, que es uno de los más famosos, recibe el nombre de rectángulo, y el rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto o de 90 grados. Y el tercer nombre que reciben es obtusángulo, es cuando un triángulo tiene un ángulo que es obtuso, como en este caso, que es el ángulo, que es un ángulo que es mayor de 90 grados y menor de 180. Por eso recibe el nombre de obtusángulo en honor al ángulo obtuso. Ahora también se clasifican según sus lados, reciben tres nombres. El primer nombre es el nombre de escaleno. Un triángulo es escaleno cuando la medida de los tres lados son valores de diferente medida. Entonces escaleno es esta figura que podemos tener aquí como ejemplo. El otro nombre que reciben es son los triángulos isósceles. En este caso los triángulos isósceles son aquellas figuras que tienen dos lados iguales. En este caso los dos lados son los que están de color verde, por eso los hacemos con esas rayitas y el mismo color para denotar que son iguales. Y el último, que también es uno de los más famosos, es el triángulo equilátero, y el triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales, por eso los hacemos del mismo color y con la misma cantidad de líneas en cada uno de los tres lados. Eso es un recorderis de la clasificación que reciben los triángulos. Ahora, vamos a ver unas propiedades o características que tienen los triángulos en general. ¿Cuáles son esas propiedades? Entonces tenemos dos propiedades. En este caso la primera propiedad me dice que todo triángulo equilátero es equiángulo. Significa que cualquier triángulo equilátero, sin importar el tamaño del triángulo, tiene los tres ángulos internos de la misma medida y los tres ángulos externos de la misma medida. La segunda propiedad que tenemos que recordar es que si dos lados de un triángulo tienen la misma medida, entonces los ángulos son congruentes. ¿Cuáles son los ángulos? Los ángulos opuestos a esos lados. Entonces, si recordamos el triángulo isósceles, los dos ángulos que son opuestos a esos mismos lados, son congruentes. Y vamos a recordar o vamos a trabajar tres teoremas que son muy importantes. El primer teorema me habla de que la suma de la medida de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre será 180. Aquí tomamos el ejemplo con nuestra figura, entonces decimos alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Ese es el primer teorema. Utiliza la suma de la medida de los ángulos internos para decirnos que siempre es 180 grados. El segundo teorema me dice que todo ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes.
¿Qué significa? Yo tengo aquí tres ángulos externos, estos de color verde. Entonces cuando yo digo el ángulo lambda, entonces digo el valor del ángulo lambda es igual a los dos ángulos no adyacentes. ¿Cuáles son los dos ángulos no adyacentes? Los que no están con él formando un ángulo de 180. Entonces los dos ángulos internos no adyacentes serán el ángulo beta y el ángulo de delta, gamma, perdón. Ahora, en el segundo caso, por ejemplo, este ángulo que tenemos aquí, que es el ángulo delta, es un ángulo externo, su adyacente será beta. Entonces, adyacente no cuenta, decimos el ángulo delta es igual a alfa más gamma. Y de últimas tenemos el ángulo teta en este caso, entonces el ángulo teta forma un ángulo adyacente con el ángulo gamma, entonces decimos teta será igual a alfa más beta. Ese es el teorema número 2 que relaciona los ángulos externos con los ángulos internos, el 1 solamente para los internos. Y el teorema 3 me relaciona los ángulos externos y me dice la suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. En este caso tenemos el ejemplo de los ángulos de color verde, lambda, delta y teta, y me dice que la suma de esos tres valores siempre va a ser 360 grados. Estas son algunas propiedades y unos teoremas que vamos a utilizar para el trabajo de esta semana. Teorema 1 para los ángulos internos, teorema 2 externos e internos y teorema 3 externos. Vamos a ver unos ejemplos que nos van a ayudar a entender cómo hacemos uso de esos triángulos para poder resolver problemas que involucran triángulos. En este primer ejemplo tenemos, me dice, en el triángulo ABC, triángulo ABC de la figura, la medida del ángulo beta es igual a ¿cuánto? Entonces me están preguntando por el valor de esta letra beta. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Debo identificar qué tipo de ángulos tengo en mi figura. Entonces, este ángulo que está dentro de la figura es un ángulo interno. Este que está aquí también es un ángulo interno, no importa el valor que tenga, y ese también es un ángulo interno. Como los tres que estamos trabajando, o el de la información que nos están suministrando, son ángulos internos, yo voy a utilizar el teorema 1 para poder dar solución a ese interrogante que me propone, que es hallar el ángulo beta. Entonces el teorema 1 me dice que la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. ¿Cuáles son mis tres ángulos internos? Estos tres. Entonces yo voy a escribir estos tres, voy a decir que ese teorema va a quedar traducido aquí como que 3 beta más 2 beta más beta es igual a 180 grados. Tres ángulos internos, esos son los tres ángulos internos, la suma de ellos tres me debe dar 180. Esta ecuación es la que me ayuda el teorema a encontrar. De aquí en adelante la solución que le damos al problema es a través de la solución de cualquier ecuación, como ya sabemos hacerlo en cualquier otro tipo de caso. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación que nos ayudó a plantear el teorema? 3 beta más 2 beta más beta es igual a 180. Hacemos reducción de términos semejantes, que es el nombre que algunas personas le dan, y le decimos 3 más 2 son 5, más 1, que es el número que acompaña a esta beta, serían 6. Entonces yo digo que la reducción de términos semejantes me da que 6 beta es igual a 180 grados. Y para terminar de resolver esta ecuación, entonces decimos que la transposición de términos me permite que 180 grados dividido 6, y con esa información puedo hallar el valor del ángulo beta, que es 30 grados. Es decir, que el ángulo beta o la incógnita beta vale 30 grados. Es decir, que este ángulo que está aquí, pues me valdría 30 grados, porque solamente vale beta. Este vale 3 beta, entonces 3 por 30 grados me daría 90 grados. Y este que está aquí, 2 por beta, me daría 2 por 30 grados, me daría 60 grados. Y la suma de ellos tres me debe dar los mismos 180 que me está diciendo el teorema originalmente. Como podemos verificar, la suma de 30 más 90 más 60 sí es 180, así que la solución que estamos planteando a este problema es correcta. De esa manera podemos utilizar el teorema 1 para poder ayudarnos a resolver un problema en el que tenemos involucrado un triángulo con ángulos internos. Ahora miremos cómo podemos utilizar otro teorema. Entonces nos dice, el ejemplo nos dice ahora, a partir de la información de esta figura,
el valor del ángulo X es. Entonces vamos a mirar, aquí tenemos muchos ángulos marcados, pero debo mirar cuáles son la información que me están dando. Me están dando el ángulo 115, que este es un ángulo externo, está fuera aquí de mi figurita. Me están dando el ángulo de 37 grados, ese es un ángulo interno, y la X también, que es un ángulo interno. Como tengo ángulos internos y ángulos externos, puedo utilizar el teorema 2, que es el que me relaciona los ángulos externos con los internos. ¿Y qué me dice el teorema 2? Me dice todo ángulo externo. ¿Cuál es el ángulo externo? 115 grados. Voy a volver a escribir aquí, entonces 115 grados. Entonces dijimos que este era el externo y estos dos eran los internos. Listo. 115 grados es el ángulo externo. Es igual a los dos ángulos que son internos. Es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. El adyacente de 115 sería el de color rojo. Entonces ese no lo vamos a utilizar. Los otros dos ángulos internos serían 37 grados más X. Esa sería la información que me permite este teorema para la ecuación que yo voy a hallar, que yo voy a despejar, de la que me voy a apoyar para poder dar respuesta a la pregunta que me están haciendo. Entonces yo voy a despejar el valor del ángulo X o de la incógnita X. Entonces para poder hallar el valor voy a resolver la ecuación como cualquier ecuación. Entonces digo esto es 115 grados, este 37 por transposición de términos me quedaría menos 37 grados. Y eso me daría que el ángulo X, hago la operación entre ellos dos, me daría que el ángulo X es igual a 78 grados. Ese 78 es el numerito del ángulo que tenemos aquí en este lugar. Con este valor ya habré hallado la respuesta a la pregunta que me hicieron. ¿Cuál es el valor del ángulo X? De esta manera podemos utilizar el teorema 2 para poder resolver este tipo de problemas o ejercicios en la guía que vamos a trabajar. Para el último ejemplo tenemos este ejercicio, dice el valor de la incógnita X y de los ángulos externos es. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que voy a identificar la información que me dieron. Entonces en esta figura me dan este ángulo de color verde, yo voy a decir este ángulo es un ángulo externo, este ángulo de color café o naranja es un ángulo que también es un ángulo externo, y este ángulo que está aquí de color fucsia también es un ángulo externo. Como estoy trabajando con ángulos externos, me voy a apoyar en el teorema número 3, que dice que la suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. Eso significa que la suma de la medida de todos ellos tres tiene que dar 360. Entonces yo voy a escribir los tres, voy a decir la suma. Entonces sería, el primer ángulo vamos a tomar 4x más 20, eso no tiene un orden, ahora puedo empezar por este, no pasa nada. Entonces la suma de los ángulos, este es el primer ángulo, más el otro ángulo. ¿Cuál es el otro ángulo? Vamos a decir que es este. Vamos a decir x más 15 grados, más el otro ángulo externo, que sería este que está acá, que es 3x menos 11 grados. La suma de esos tres ángulos externos, el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3, me tiene que dar 360 grados. Ya habré planteado la ecuación y la solución ya depende de la solución de ecuaciones que siempre estamos o que siempre hemos resuelto en casos anteriores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer aquí una reducción de términos semejantes. ¿Quiénes? Voy a coger el 4x con esta x que significa 1x, entonces 4x más 1x me da 5 y más 3 me daría 8. Entonces las x quedan reducidas a 8x. Y los ángulos, entonces sería 20 más 15 me daría 35, menos 11 grados me daría más 24 grados, es igual a 360 grados. Esa es mi ecuación, la estoy resolviendo. Como debo hallar es el valor de la incógnita x, voy a decir que 8x es igual a 360 grados y por transposición de términos voy a colocar aquí menos 24 grados para que pueda obtener un resultado de 336 grados. Entonces vuelvo a hacer transposición de términos del número 8, entonces me quedaría que 336 grados dividido 8 me va a decir que el resultado de la x será 42 grados. Esa es la respuesta. El valor de la incógnita x es de 42 grados. Ya hallé el primer valor. Ahora me piden hallar el valor de los ángulos externos, o sea, cuánto vale en realidad cada uno de estos ángulos. Entonces, ¿qué voy a hacer?
voy a utilizar este valor de 42 para reemplazarlos. ¿Qué significa? Aquí me dice x más 15, pero ¿cuánto vale la x? La x ya dijimos que vale 42. Entonces 42 más 15 me va a dar 57 grados. Este será el primer ángulo que yo tenga aquí. El segundo ángulo se llama 4x más 20 grados. Entonces, ¿cuánto vale la x? 42. Entonces sería 4 por 42. 4 por 42 me da 168. Más 20 me daría que este ángulo vale 188 grados. Y para el último caso, 3x menos 11 sería 3 por x, que es 42. 3 por 42 me da 126 y menos 11 me daría 115 grados. Eso es el valor de cada uno de los ángulos externos de la figura. Y si yo quisiera comprobar, entonces yo haría la suma 188 más 115 más 57 y me debe dar los 360 grados que me expone el teorema número 3. Aquí tenemos una pequeña introducción y una explicación de los teoremas y de unos ejemplos que nos van a permitir el desarrollo de la guía esta semana.